¿Qué pasaría si la película Armageddon se convirtiese en realidad? Esto es Viernes de Misterio. ¿Estás preparado? Este es un programa para todos aquellos amantes de lo desconocido. Te invitamos a pasar la puerta y sobrecogerte con los temas más terroríficos e impactantes de lo sobrenatural. Durante este camino irás acompañado por Alan y Rachel, tus anfitriones en este espacio de otra dimensión. Pasa y ponte cómodo, pero estate atento. Aquí cualquier cosa puede ocurrir. Bienvenidos a Viernes de Misterio. Muy buenas noches, Rachel. Buenas noches, Alan. Este programa viene cargado de profecías y peligrosos cuerpos estelares. Así es. Vamos a sumergirnos en dos temas que pueden dar mucho de qué hablar. Pero antes de comenzar, queremos dar las gracias por el gran acogimiento que estamos teniendo. Nos estamos convirtiendo en una gran familia. Para nosotros es muy importante saber que estáis ahí, al otro lado, pasando un agradable momento juntos. Creamos nuestros podcasts con mucho cariño. Trabajamos en los temas que más nos apasionan y deseamos que os gusten. Y si es así, no olvidéis de darle a me gusta. Y si es la primera vez que nos escuchas o aún no lo has dado, te animamos a suscribirte para convertirte en uno más de esta gran familia del misterio. Al final del programa os recordaremos nuestras vías de contacto, por si nos queréis hacer algún comentario o bien por si os interesa que hablemos de algún tema de misterio que os resulte curioso. Nos encanta leer vuestros mensajes y conocer a nuevos amigos en todo el mundo. Hoy hablaremos de Nostradamus. Nostradamus fue un boticario francés y un supuesto divino, más conocido por su libro Las Profecías, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. Su nombre no puede faltar cuando de videntes famosos se habla, y sus profecías se siguen utilizando a día de hoy para explicar los hechos más sorprendentes y terribles. Se continúa hablando de Nostradamus 5 siglos después de su muerte, por lo tanto, algo tendría. Y para finalizar, hablaré de un peligro que ronda nuestras cabezas, el riesgo real de un impacto de un asteroide contra la superficie terrestre, los denominados PHA. ¿Existen? ¿Qué pasaría? Y lo más importante, ¿cómo podríamos hacer para defendernos ante una posible extinción? Y ahora sí, una vez más, ponte cómodo y sube el volumen de tus dispositivos y prepárate para pasar unos minutos en nuestra compañía. Nostradamus. Michel de Notre Dame nació el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, en Francia. La Provenza es una asolada región del sur de Francia, una especie de crisol capaz de trasladarnos a una época anterior. Esta zona ya estaba poblada unos 600 años antes del nacimiento de Cristo. Su nombre, Provenza, está en su historia, ya que fue la primera provincia del Imperio Romano. Saint-Rémy es una preciosa ciudad medieval que se conserva a día de hoy exactamente igual que hace 500 años. Un lugar bucólico donde se respira tranquilidad y un clima benévolo. Michel era hijo de Jean de Notre Dame, notario de aquel lugar. Su madre fue René de Saint-Rémy. Sus abuelos paternos y maternos eran profundos conocedores de las ciencias,
de las matemáticas y de la medicina. Sus antepasados eran judíos, de la tribu de Isaacar, que era una de las 12 tribus de Israel en la tradición judía. Los descendientes fueron vistos siempre como eruditos religiosos e influyentes, además de poseer dotes adivinatorias. En torno a 1480, un edicto real había amenazado a todos los hebreos de la Provenza con la confiscación de sus bienes si no se convertían al cristianismo, de modo que el bisabuelo de nuestro profeta, llamado Abraham Salomón, pensó que era más práctico bautizarse que perderlo todo. Tomó el apellido de Notre Dame, es la designación en francés de Nuestra Señora, en referencia a María, Madre de Jesús. ¿Qué apellido puede haber más católico? A la edad de 15 años, Michel ingresó en la Universidad de Aviñón, a 25 kilómetros de su casa, para estudiar el bachillerato, quedando brevemente a cargo de su tía Margarita, que vivía en la ciudad. Tras un año, logra acreditar el Trivium, que es un título de la unión existente en la época medieval de las 3 materias: gramática, retórica y lógica, acabando los estudios precipitadamente por la aparición de la peste en la región, suspendiéndose las clases. A partir de ahí, se dedicó a asistir a los enfermos, modificando sus dietas e higienizando sus viviendas. Fue en ese momento cuando creó la llamada píldora rosa, la cual contenía fuertes dosis de vitamina C, que ofrecía una solución médica en contra de la peste. Recordemos que las condiciones sanitarias del siglo XVI no estaban muy por encima de las de la Edad Media, y la higiene era aún considerada como un signo de vanidad y por lo tanto de la influencia del demonio. Esas costumbres, sumadas a la deficiente nutrición, creaban el campo ideal para que la peste se expandiera en todas las direcciones. Los enfermos morían en malolientes habitaciones cerradas, porque se creía que el aire propagaba las enfermedades. El menor síntoma de enfermedad significaba una sangría, que solo servía para debilitar al paciente, y el inútil tratamiento se completaba con purgas, destinadas supuestamente a limpiar el organismo de la enfermedad. Nostradamus descartó esta serie de prácticas y atacó a la peste como lo haría 400 años más tarde otro conocido médico francés, Louis Pasteur, con limpieza y aire fresco, reforzados en su caso por el empleo de hierbas medicinales. En aquellos días de muerte y terror, la profesión médica no era bien vista y muchos condenados maldecían a los supuestos encargados de curarlos, que solo les infligían más y más dolor. En el año 1530 regresó a sus estudios en la prestigiosa Universidad de Montpellier, aunque luego de que las autoridades se enteraron de que había realizado prácticas farmacéuticas como boticario, lo destituyeron obligándolo a dejar la carrera de medicina. En este periodo se casó con una joven de la alta sociedad de Agen, otro pueblo del sur de Francia, de la que tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Sin embargo, para su desdicha, murieron los 3, probablemente a causa de la peste bubónica. Para quienes fueran sus agradecidos vecinos, la muerte de su mujer y sus hijos significó un claro signo de castigo divino. Pensaron que Nostradamus era un discípulo del diablo y sus insólitas prácticas médicas simplemente brujería. En el mejor de los casos, los habitantes de Agen se limitaron a reírse del antes prestigioso boticario, quien se vio obligado a abandonar la ciudad apesumbrado por el fallecimiento, y siempre con la sombra del Tribunal de la Inquisición sobre sus espaldas. Esa tragedia lo empujó a salir nuevamente en un viaje que duraría 8 años. Su periplo incluyó Francia e Italia, y fue en aquel tiempo en el que se manifestó lo que se consideró su primera profecía. Cuenta la leyenda que al toparse con un grupo de frailes, se hincó de manera espontánea ante uno de ellos. Nadie entendió por qué lo hizo, pero aquel humilde religioso se convirtió 40 años después en el Papa Sixto V. En 1545 acudió con el médico francés Louis Seguin a combatir
un brote de peste en la comunidad de Marsella, para luego continuar en su intento por la erradicación de la misma en las regiones de Salon de Provence, ciudad donde su hermano César le conseguiría una casa y una esposa. Al establecerse ya definitivamente en Salon de Provence en 1547, contrajo matrimonio con Anne Ponsard, una viuda adinerada, con la que tendrá 6 hijos. El mayor, César, será cónsul, historiador, pintor y biógrafo de su padre. Durante este periodo, Michel comenzó a alejarse de la medicina para acercarse a lo oculto. Con su supuesta habilidad para prever el futuro, escribió una serie de almanaques anuales, siendo el primero publicado en 1550, donde comenzó a utilizar la versión latina de su nombre, refiriéndose ahora como Nostradamus. Fue gracias a su éxito que se vio motivado a continuar redactando con mayor frecuencia dichas publicaciones. Noche tras noche, Nostradamus explicó que su técnica adivinatoria se basaba en sentarse delante de un trípode frente al cual había un recipiente de cristal con agua, hasta que llegase en forma de llama luminosa la inspiración profética. En la soledad de su estudio, Nostradamus era iluminado con las visiones sobre lo que habría de suceder en el futuro. Las predicciones trascendían y los rumores en torno al profeta iban en aumento. Se hablaba de brujería, de posesión demoníaca, de pactos con Satanás. El tribunal de la Inquisición empezó a rondar nuevamente, pero la protección de la temible Catalina de Médicis era muy poderosa y no pudieron juzgarlo. En 1555 salió a la luz en Lyon un libro llamado Las profecías del señor Michel Nostradamus. La obra estaba compuesta inicialmente de 353 cuartetas, que son rimas de 4 versos, escritos con términos enigmáticos y en idioma francés, aunque ponía versos en griego y latín o incluso anagramas que pretendían anunciar los sucesos del futuro próximo en Francia y en toda Europa. En el siglo XVI, Europa tenía la guerra, el hambre, la peste y la muerte. Se podría decir que en esa época no fue fácil para sus habitantes. Por ello, intentaban buscar respuestas, remedios y alguna pista sobre su futuro, y Nostradamus se lo daba. El éxito de las profecías fue espectacular y dio a su autor conocido ya por sus almanaques una fama a escala europea, sobre todo después de que en 1559 se produjera un acontecimiento trágico que Nostradamus supuestamente había pronosticado en 1555, la muerte del rey Enrique II en el curso de un torneo. El león joven al viejo someterá, en campo bélico por singular duelo. En jaula de oro los ojos le atravesará, 2 heridas en una, después morir, muerte cruel. En 1559, a pesar de haber sido avisado por el obispo y astrólogo Luca Giorico, que le desaconsejaba los duelos, el rey Enrique se apresta a participar en un torneo celebrado durante las fiestas de los matrimonios de su hermana Margarita de Valois con el duque de Saboya y de su hija Elizabeth con el rey de España. Tanto que el rey Enrique II de Francia, como su joven oponente, el conde de Montgomery, tenían leones labrados sobre sus escudos, en jaula de oro. Dado que el torneo había terminado en empate, el rey insistía en hacer una especie de revancha, que acabó disputándose, y terminó con la rotura y el estrellamiento de la lanza de Montgomery y la perforación de la visera del rey. Heridas múltiples en la cara y cuello lo llevaron a una terrible agonía que duró 10 días. El rey tenía como amante principal a Diana de Poitiers, a lo que su esposa, la reina Catalina de Médicis, tal vez le correspondiera con una relación mantenida con el conde de Montgomery. Esta profecía fue publicada en 1555, 4 años antes de la muerte del rey, lo suficientemente lejos
en el futuro para poder ser considerada profética por algunos. En años sucesivos, la reina Catalina, junto a su hijo Enrique III, visita a Nostradamus en Salón de Provence y con un decreto lo nombra oficialmente consejero y médico real. Nostradamus publicaría sucesivas ediciones de sus profecías, ampliadas cada vez con nuevas cuartetas, de manera que la última edición contaba con 942 agrupadas en un total de 10 centurias, de ahí que la obra se conozca también con este nombre. Nostradamus decía: mis libros de profecías los he querido pulir un poco oscuramente. Por lo tanto, él mismo reconocía que había dado deliberadamente un aire oscuro y enigmático a sus pronósticos, hasta convertirlos en abstrusas y perplejas sentencias. Lo justificaba como una manera de impedir que el vulgo pudiera acceder sin dificultades a las verdades celestes que él había recibido por una inspiración especial. No cabe duda, sin embargo, de que esta manera permitía que sus pronósticos pudieran interpretarse de distintas maneras y así se aplicaran a los diversos acontecimientos del futuro. Lo cierto es que, gracias al estilo enigmático utilizado por Nostradamus en sus centurias, estas pudieron aplicarse a episodios dramáticos ocurridos decenios o hasta siglos más tarde. Una profecía para cada crisis de la historia. Veamos algunos ejemplos. Cuando escribió: del populacho esclavizado habrá canciones y cantos, mientras que príncipes languidecerán en prisiones. Muchos creen que vaticinaba la Revolución Francesa. El fulgurante ascenso de Napoleón hasta su coronación imperial en 1804 incitó a muchos a buscar supuestas anticipaciones en las centurias de Nostradamus. En 1806, un médico de Montpellier publicó un opúsculo de título elocuente: Napoleón I, emperador de los franceses, predicho por Nostradamus. Una de las cuartetas que más fácilmente podrían relacionarse con Napoleón era la que aludía a un emperador que nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con cuánta gente salía, que les parecerá menos príncipe que carnicero. El ascenso al poder de Adolf Hitler. Nostradamus, en sus versos frecuentemente, menciona varios sucesos relacionados con el Führer, Adolf Hitler, y este incorpora anagramas como Hister en su escritura. En la cuarteta 35 de la centuria 3 escribe: de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente más crecerá. El líder nazi que llevó Europa a la Segunda Guerra Mundial nació en Austria y es considerado uno de los líderes más peligrosos de la historia. Se considera esta cuarteta como la que refiere directamente al criminal nazi. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, iniciando así el final de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a las interpretaciones realizadas por los seguidores de Nostradamus, en la cuarteta número 6 de la segunda centuria hace referencia a este suceso. Cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre, dentro la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. En el segundo verso se referiría a las 2 urbes niponas, mientras que en el tercero señalaría los cientos de miles de muertos que produjo el ataque y los posteriores damnificados. Los atentados del 11S. En referencia a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Nostradamus escribió en la cuarteta 97 de la sexta centuria lo siguiente: 5:40 grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará. Los expertos relacionan estas palabras con los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York,
consideran que el astrólogo se refiere precisamente a Nueva York como la gran ciudad nueva, y menciona el ángulo desde el cual los vecinos pudieron ver aquellos ataques. Pudo ver hasta su propia muerte. El 1 de julio de 1556 regresó a Salón de una misión en Arles, ciudad ante cuya asamblea representó al pueblo en el que se radicara años antes. A poco de llegar, escribió su última profecía. De vuelta de una embajada, con el don del rey Vista, ya no hará nada más, y marchará hacia Dios. Los parientes, los amigos y hermanos de sangre lo hallarán muerto cerca del lecho y del banco. Antes de partir hacia Arles, había llamado a un notario para dictarle su testamento. Como todo en él, el documento no tuvo nada de convencional y estableció claramente que no deseaba ser enterrado a la manera habitual, sino colocado verticalmente contra la pared de la iglesia de los franciscanos. De esta manera, incluso después de mi muerte, ni los estúpidos, ni los cobardes, ni los cretinos, ni malnacidos podrán venir a bailar sobre mi tumba. El 2 de julio de 1566, su esposa lo encontró muerto. Su cuerpo yacía tal como él mismo lo predijera, entre el lecho y el banco. Sus restos fueron enterrados de acuerdo a sus disposiciones en el convento franciscano de Col de Liers, pero 200 años después, en 1789, fueron trasladados a la iglesia de Saint-Laurent, en el Salón de Provence, hasta la que miles de curiosos y peregrinos viajan cada año en número creciente para visitar el lugar de descanso de los restos del hombre que vislumbró el futuro sorprendente con claridad. También predijo que profanarían su tumba. Quien abra el monumento encontrado y no lo cierre, prontamente mal le vendrá y no podrá mostrar. Cuenta la historia que el soldado francés que la profanó murió días después en una emboscada. Según también cuenta una leyenda local, cuando asaltaron su tumba, los saqueadores encontraron un medallón en su cadáver con la fecha exacta de su profanación, 1789. Los críticos sostienen que su reputación como profeta ha sido construida por intérpretes de nuestros tiempos, que hacen calzar sus palabras con eventos que ya se han verificado o que son tan cercanos que pueden ser considerados como inevitables. Un proceso conocido como precognición retroactiva. Hay quienes sostienen que ninguna cuarteta de Nostradamus ha sido interpretada antes de un determinado acontecimiento previsto, o son de significado muy genérico. Por ejemplo, en algún lugar de Occidente habrá un incendio, en Oriente comenzará una guerra espantosa. Incluso existen famosos ejemplos dentro de las profecías que atentarían contra la capacidad profética de Nostradamus. Por ejemplo, la más famosa de sus cuartetas, la 72 de la Centuria 10. El año 1999, 7 meses, del cielo vendrá un gran rey del terror, para resucitar al gran rey Angulius. Antes, después, Marte, reinar por fortuna. Aquí, en esta cuarteta, parece que no ha acertado en su profecía, ya que en el año 1999 no ha sucedido nada de eso. Además, hay que añadir las fake news, las noticias falsas que también impregnan a Nostradamus. En el año 2020 hubo una muy popular. Y en el año de los gemelos surgirá una reina desde Oriente, que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las 7 colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo, para culminar en la sombra de la ruindad. Haciendo mención al coronavirus del año 2020, desde China hasta Europa, matará a los ancianos hundiendo la economía. Evidentemente, este vaticinio se trata de un escrito totalmente falso y que ha sido escrito actualmente, el cual su autor lo ha basado y sacado totalmente de contexto de otros vaticinios que sí aparecen en el libro Las Profecías, pero que son muy diferentes y que nada tienen que ver.
Algunos especialistas en su biografía llegaron a la conclusión de que Nostradamus no fue profeta ni clarividente, sino simplemente un ocultista que empleó varios métodos arcanos para oscurecer las profecías del Mirabilis Liber y eventos pasados. El Mirabilis Liber es un libro escrito en latín y es la recopilación de distintas predicciones que fue muy popular durante siglos en Europa. Varios escritores contribuyeron en esta recopilación, entre los que destacan algunos santos católicos y adivinos. Fue editado por Fray Juan Batiguerro, del que muy poco se sabe. En general, los articulistas eran tachados de fanáticos y se consideraban iluminados por algún motivo. Este libro era aceptado hasta por el clero y trataba de catástrofes, anticristos y personajes benéficos. De un modo general, la línea del libro es de carácter pesimista. Algunos escritores creen que Nostradamus no escribía como profeta, sino que comentaba eventos que pertenecían a sus tiempos, pero para evitar persecuciones escribía de manera elusiva y utilizando un lenguaje críptico y metafórico. Esto sería parecido a la interpretación del Apocalipsis de San Juan. Tal vez quería simplemente escribir a propósito de eventos contemporáneos. Pero con el pasar del tiempo, sus escrituras fueron interpretadas como profecías. La mayor parte de las cuartetas tratan sobre desastres de varios tipos, que incluyen epidemias, terremotos, guerras, inundaciones, asesinatos, sequías, batallas y otros temas parecidos. Algunas profecías son genéricas, sin precisar lugares y fechas. Otras parecen tratarse de un personaje o de un pequeño grupo de personas. Algunas se refieren a un solo pueblo o ciudad, y otras enumeran poblaciones diferentes. Tras su muerte en 1566 y hasta hoy día, a Nostradamus se le ha recordado siempre como astrónomo y adivino, y sus obras han atraído a una legión de lectores en busca de supuestas predicciones de sucesos históricos ocurridos siglos más tarde, que luego han dado lugar a manipulaciones tanto políticas como mercantiles. La conclusión es que tiene detractores y gente que cree ciegamente sus adivinaciones. Su nombre no puede faltar cuando de videntes famosos se habla, y sus profecías que se siguen utilizando a día de hoy para explicar los hechos más sorprendentes y terribles. Se continúa hablando de Nostradamus 5 siglos después de su muerte, por lo tanto, algo tendría, ¿o no? Los PHA, asteroides potencialmente peligrosos. Actualmente nos encontramos en un mundo preocupado y ocupado por una guerra, que nos mantiene divididos y ciegos ante otros peligros que nos acechan desde lo más alto. Y tal vez la única forma que nos va a quedar para poder sobrevivir sea unificar todas nuestras fuerzas. Hoy hablamos del espacio y de los peligrosos asteroides que nos acechan con riesgo de impactar contra la Tierra. La Tierra se encuentra constantemente amenazada por el peligro de impacto de objetos celestes de diversos tamaños que rondan nuestro planeta. En astronomía, los objetos próximos a la Tierra, conocidos por su acrónimo en inglés NEO de Near Earth Object, son cometas y asteroides, atrapados por una órbita en movimiento por la atracción del Sol y de los otros planetas. Dicha órbita a veces los aproxima peligrosamente a la Tierra. Los NEO, es decir,
Estos objetos cercanos a la Tierra los podemos clasificar según su tamaño en meteoroides, cometas y asteroides. Los meteoroides son los de pequeño tamaño, hablamos de un diámetro inferior a 50 metros. Los cometas, también llamados NEC de Near Earth Comet, incluyen solo los cometas de periodo orbital corto, inferior a 200 años. Y finalmente, los más peligrosos, ya que son los más grandes y los más frecuentes, los asteroides, llamados NEA, de Near Earth Asteroid, que a su vez se clasifican en Atón, Apolo y Amor, según estén más próximos o no a la Tierra. Tanto a los cometas como a los asteroides cercanos a la Tierra y que poseen mayor riesgo de colisión con ella, se les denomina PHA, por potencialmente peligrosos. Siempre pesa sobre nosotros esta amenaza de que un cuerpo cósmico de masa significativa impacte sobre nuestro mundo. Cada día la Tierra es bombardeada por rocas procedentes del espacio, llamadas meteoroides. Suelen ser de reducidas dimensiones y en este caso se desintegran completamente debido a la fricción con las moléculas de la atmósfera, lo que provoca a su paso brillantes resplandores. Sus rastros se perciben con frecuencia en el cielo nocturno, dando lugar, en ciertas ocasiones, a espectaculares visiones. Estos meteoroides son restos de asteroides o de cometas. Cuando alguno de los fragmentos es suficientemente grande y consigue alcanzar la superficie terrestre, el objeto se denomina entonces meteorito. Los meteoritos suelen ser más o menos circulares, dado a la fricción que quema y lima sus ásperas e irregulares superficies. Pueden ser de piedra o metálicos, o bien una mezcla de ambas cosas. Los astrofísicos estiman que unos 7 pequeños meteoritos se incrustan cada año en nuestro suelo, y otros se hunden en los océanos y mares. Pero los realmente peligrosos para nosotros serían los más grandes, los asteroides. Denominados por sus siglas en inglés PHA, a aquellos asteroides potencialmente peligrosos, es decir, aquellos que pueden realizar acercamientos amenazantes a la Tierra. Y este riesgo de colisión puede causar daños que pueden oscilar entre pequeñas destrucciones locales a una destrucción total de la vida en la Tierra. Este es un riesgo tan importante que existe un sistema de vigilancia estadounidense denominado Sentry, que se encarga de detectar y monitorear todos los PHA conocidos, pero también todos los demás objetos potencialmente peligrosos para la Tierra. La caída de asteroides en la Tierra con un diámetro de 50 metros o más sucede con un intervalo medio de 100 años. Y los más grandes, como de 1 kilómetro de diámetro, ocurre cada varios de cientos de miles de años y son los que causan catástrofes globales. En este caso, los restos del impacto se esparcen por la atmósfera terrestre, de tal modo que la vida vegetal sufre la llamada lluvia ácida. Hay una interrupción parcial de la luz solar y se originan grandes incendios causados por los fragmentos de alta temperatura que caen al suelo tras la colisión. Estos grandes impactos han ocurrido ya muchas veces en el pasado y seguirán ocurriendo en el futuro. A algunos de ellos se les atribuye la causa de grandes extinciones, como la extinción masiva del Cretácico terciario, donde se extinguió de manera repentina las 3/4 partes de las especies de plantas y animales de la Tierra. Esto hace aproximadamente 66 millones de años, y puso punto y final a la era de los dinosaurios.
La otra gran extinción masiva del Pérmico-Triásico, llamada también de manera informal la Gran Mortandad, ocurrida hace aproximadamente 250 millones de años, fue la mayor extinción ocurrida en la Tierra. En ella desaparecieron aproximadamente el 95% de las especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados terrestres. Tras ella, la vida tardó mucho tiempo en recuperarse. Por tanto, descubrir estos objetos y estudiarlos para determinar su tamaño, composición, estructura y trayectoria es una actividad prudente y necesaria. Para clasificar la peligrosidad de estos objetos se ha establecido la escala de Turing, que va del nivel 0 al 10. El nivel 0 es probabilidad de colisión 0 o muy por debajo de la probabilidad en la que el objeto alcance la Tierra. En cambio, el nivel 10 es colisión segura, capaz de causar una catástrofe climática global. Cuando un nuevo objeto es detectado, se le aplica una clasificación de base 0 y conforme progresan las investigaciones puede ir aumentando su nivel o volver a caer a niveles inferiores. SpaceGuard Survey. Existen diversos programas internacionales dedicados a la detección y catalogación de objetos próximos a la Tierra, incluyendo los potencialmente peligrosos. España colabora con el programa SpaceGuard Spain, cuyo máximo exponente es el Observatorio Astronómico de la Sagra, ubicado en Granada. Desgraciadamente, los recursos asignados a este proyecto son muy bajos y por ello se han cosechado fracasos sonados de vez en cuando. Ni los gobiernos ni la opinión pública consideran prioritario este asunto, por mucho que pueda estar amenazada la supervivencia de la especie humana. Y más de una vez se detectó un objeto potencialmente peligroso cuando ya se alejaba de la Tierra. El más peligroso, el asteroide Apophis. Fue descubierto el 19 de junio del 2004 en Arizona, en Estados Unidos, pero solo se pudo ver durante 2 noches y no volvió a ser visto hasta 6 meses después en Australia. Tiene un periodo de órbita de 323 días en completar una órbita alrededor del Sol, pero su trayectoria le lleva a atravesar la órbita de la Tierra 2 veces en cada vuelta al Sol. De los aproximadamente 800 objetos registrados como potencialmente peligrosos, este asteroide es el más peligroso de todos. Por un lado está su gran tamaño, entre 250 y 400 metros. Y entre los años 2004 y 2006, el asteroide estuvo en nivel 4 en la escala de Turing, ya que algunas observaciones indicaban la probabilidad relativamente alta de colisión para el 2029. Con las observaciones más recientes del 2015, la nueva reevaluación del impacto ha disminuido y ha aumentado en el tiempo. Respuesta de la Tierra ante el riesgo de colisión. Si se detecta un PHA de alta peligrosidad con algunos años de antelación, existe tecnología disponible para alejarlo de la Tierra. El factor esencial es el tiempo. Cuanto antes se detecte,
más posibilidades existen de organizar un esfuerzo internacional conjunto que permita lanzar naves espaciales al objeto. La técnica primaria sería desviarlo con armas termonucleares, detonándolas por encima de la superficie, de tal modo que los neutrones de alta velocidad irradien una zona del objeto con tanta energía que esa zona se expanda y explote. Por acción-reacción, esto actuaría como un cohete que lo desplazaría levemente de su trayectoria. Incluso este pequeño cambio, en torno a pocos milímetros por segundo, sería suficiente para que, con el paso de los años, evitara la Tierra. El punto crítico en maniobras de este tipo es lograr un desvío sin fragmentación. Esto se debe a que los fragmentos podrían ser igual de peligrosos que el asteroide original, o más si se le suma la radiación generada por la explosión. Sin embargo, ¿qué pasa si no los vemos llegar? Existe la posibilidad de que un asteroide o cometa se aproximara en una órbita singular desde detrás del Sol y por tanto no pudiera ser detectado hasta unos meses antes del impacto. Y este hecho ya ha ocurrido. El asteroide que pasó tan cerca que no lo vimos. En el 2002, una enorme roca espacial pasó muy cerca de la Tierra, pero nadie se dio cuenta. La mole, de cientos de miles de toneladas, viajaba a 36.000 km por hora y fue descubierta por los astrónomos 3 días después de su visita. Este asteroide se le denominó 2002 MN y no es simplemente uno más en la superpoblada lista de objetos espaciales peligrosos. Su historia es tan breve como inquietante. El 17 de junio, el telescopio robot del proyecto Linear, instalado en Nuevo México y destinado a la búsqueda de cometas y asteroides que se acercan a la Tierra, detectó un débil punto de luz en una región del cielo. Inmediatamente, un equipo de astrónomos confirmó que se trataba de un asteroide, al que bautizaron 2002 MN. Al principio, el hallazgo del Linear parecía una simple cuestión de rutina. Pero cuando los datos sobre la trayectoria del asteroide llegaron a manos de Brian Marsden del Centro de Planetas Menores, se encendió una alarma. 3 días antes de su descubrimiento, el 14 de junio del 2002, el MN había pasado a solo 120.000 kilómetros de la Tierra, es decir, a menos de 1/3 de la distancia que nos separa de la Luna. La verdad es que nos salvamos por un pelo, reconoció el veterano astrónomo norteamericano. Según las primeras estimaciones, este asteroide mide alrededor de 100 metros de diámetro, y aquel viernes de 14 de junio se cruzó por delante de la Tierra a 36.000 km por hora. En realidad, no es la primera vez que una roca espacial pasa tan cerca. El caso más notable fue en el 1994, por el XM1. En diciembre de aquel año pasó a solo 105.000 kilómetros de la superficie terrestre, pero en este caso solo medía 10 metros. El asteroide 2002 MN es el más grande de todos los que han pasado tan cerca de la Tierra. Un récord tan notable como preocupante. Ahora bien, ¿qué habría pasado si las cosas hubiesen sido ligeramente distintas y en lugar de un encuentro demasiado cercano, hubiese apuntado directamente a nuestro planeta? La respuesta atemoriza. No se podría haber hecho absolutamente nada. El impacto podría arrasar un área de 2.000 kilómetros cuadrados, 10 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
En su momento, nadie detectó el 2002 MN porque se acercaba desde la dirección del Sol, ubicándose en una especie de zona ciega para cualquier telescopio. Por lo tanto, su descubrimiento tardío es sumamente significativo. Incluso es probable que en un pasado no tan lejano muchas otras rocas espaciales nos hayan rozado sin que nadie las detectara. Los últimos en visitarnos. El pasado 11 de diciembre pasó próximo a la Tierra el 4660 Nereus, considerado como un PHA debido a su gran tamaño, un poco más pequeño que el Empire State, y su cercana trayectoria a la Tierra. Esta vez pasó a 3,9 millones de kilómetros, es decir, unas 10 veces la distancia que separa la Tierra de la Luna. Pero se calcula que en el 2060 su proximidad sea tan solo de 3 veces esta distancia. Se trata de un asteroide que pasa de un modo demasiado recurrente, tan solo cada 10 años. Y en febrero hemos sido visitados 2 veces. El 22 de febrero pasó el 1999 VF22, que pasa por aquí cada 120 años aproximadamente. También se trata de un PHA con un tamaño de 4 campos de fútbol y pasó a 14 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Y el otro que pasó fue el 2022 BH7. Este asteroide había sido descubierto tan solo un mes antes, el 26 de enero. Y a pesar de ser un gran asteroide de cerca de 300 metros de diámetro y pasar solo a 6 veces la distancia de la Tierra a la Luna, su descubrimiento solo fue hace un mes. El proyecto DART. La NASA ha iniciado recientemente una prueba de redireccionamiento de un asteroide binario. Dicha misión va a permitir poner a prueba un nuevo método de defensa planetaria. Consiste en estrellar de forma deliberada una sonda espacial contra dicho asteroide. En este caso va a ir contra el 65803 Didymos, para probar si la energía cinética del impacto logra desviar su curso. Esta colisión muy de película tendrá lugar, si todo va bien, en septiembre de este año, y Viernes de Misterio estará ahí para contarlo. Estamos orgullosos de contaros que Viernes de Misterio ha aprobado las pruebas de ingreso y hemos recibido un certificado oficial como defensor planetario por el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad de Johns Hopkins y la NASA. Así que seguiremos muy de cerca este proyecto y os iremos contando. En vez de estar divididos por guerras inútiles, los gobiernos tendrían que unir fuerzas para que en el caso de que uno de estos grandes asteroides venga contra nosotros, tengamos la suficiente tecnología y la velocidad de reacción para poder evitar la extinción de nuestra especie. Y esto solo podemos conseguirlo si estamos todos unidos. Y esto ha sido todo por hoy. Os recordamos nuestras vías de contacto. Entre todas, podéis elegir la que os sea más cómoda. Si os ha gustado, darle a me gusta y no os olvidéis de suscribiros, si no lo habéis hecho ya, para que os avisen cada vez que publicamos un nuevo programa. Os recordamos nuestro correo electrónico: viernesdemisterio@gmail.com, nuestro WhatsApp o Telegram en el 676 118818, con el +34 si lo hacéis desde fuera de España. Podéis seguirnos también en nuestro Facebook
e Instagram, Viernes de Misterio. Y para escucharnos en las mejores plataformas de podcast, incluido YouTube. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa de Viernes de Misterio.